Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras charlas empresariales. Recuerden que eso es una cita todos los miércoles a las 11 de la mañana. Estos espacios de formación empresarial generados por la revista LatinPyme y la Fundación Unipymes. Hoy vamos a hablar del manejo de despidos y terminación de contratos en compañía de Miguel Upegui, gerente general LHH Colombia. Miguel es profesional con una sólida trayectoria en la dirección de equipos de alto desempeño, con un enfoque estratégico en el desarrollo de talento y la gestión de carreras. Su experiencia está orientada a acompañar a profesionales en la construcción de trayectorias significativas, brindándoles herramientas y orientación para afrontar nuevos desafíos y alcanzar sus objetivos con éxitos. Miguel ha liderado organizaciones en múltiples países, ocupando posiciones de alta dirección en multinacionales de diversos sectores, así como impulsando la creación de empresas y la expansión de modelos de formación profesional en toda Latinoamérica. Miguel, qué gusto tenerte acá en la revista LatinPyme. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Es un honor y es un gran gusto compartir escenario contigo, con nuestra audiencia. Es un gran tema el que estamos abordando. Y yo que he sido empresario desde ser entrepreneur, emprendedor, sé que estos temas empiezan a ser importantes a medida que uno crece en la empresa y también cada vez más es importante que nos demos cuenta cómo esto es una posibilidad de marca empleadora si nosotros le prestamos atención a estos temas, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar. Yo tengo un par de gráficas que les quiero compartir y por ahí empezamos. ¿Qué te parece? Pero por supuesto, adelante, ya tienes el permiso para compartir. Bien, entonces esperemos que mis habilidades esta vez sí me dejen quedar bien. Muy bien. Entonces, antes de compartirles, les quiero contar que yo hago parte de una organización que se llama LHH, que se encarga de ayudar a las personas a transitar el mundo de la transición laboral. Nosotros somos expertos en asesoría, consultoría de talento, ayudamos a los profesionales a ir de un lugar a otro, a ver cuál es la mejor manera de encontrar su mundo laboral. Este servicio se llama Outplacement, que seguramente algunos lo habrán oído. Y pues aquí les estoy compartiendo mi pantalla completa para que estemos. Quisiera saber si se está viendo mi presentación, Paola. Yo aún no la estoy visualizando. Debería estar entrando. Ya, perfecto. Ya entró, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, esto es simplemente un par de gráficas que les quiero compartir. Hay muchas formas de llamar esta conversación. Pueden ser despidos, pueden ser reestructuraciones, pueden ser cambios estratégicos para tener una nueva orientación. Nosotros lo llamamos desvinculación a responsables, saber que existe una forma de gestionar una desvinculación de un funcionario, de un colaborador o de una división completa, de una organización. Existen unos protocolos, existen unos procesos, pero sobre todo existe una mentalidad y una aproximación muy cuidadosa, que es tal vez de lo que queremos hablar hoy. Entonces, pues vamos a tener una conversación contigo después de que yo les comparta esto, Paola, pero por ahora quiero como darles la oportunidad de que nuestra audiencia comparta sus ideas, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad que tienen quienes están al otro lado de la pantalla de decirnos, y nos sirve como para tener un poco el tono de la conversación. Esto que ustedes están viendo es una encuesta, es una pregunta abierta, en la que ustedes van a tener la oportunidad de responder esta primera pregunta y con eso, si quieren, vamos arrancando. Y es, ¿cómo les gustaría a ustedes ser tratados si estuvieran del otro lado de la vinculación? Que no le informen, que no le digan que está pasando algo, que el rol se acabó, que cualquier tema, ¿no? ¿Cómo les gustaría ser tratados? Ahí les dejo, voy a ocultar las respuestas que están llegando para que no se nos vayan a sesgar. Y ya veo que están muy activos, muy bien, muchas gracias. Ya tenemos como 5 respuestas. Ya tengo 16, entonces pues vamos a ir viendo. Porque yo creo que la primera forma de aproximarse a esto, Paola y audiencia, es cómo me gustaría a mí que me pasara si me llega a suceder, ¿cierto? Y eso nos pone en un lugar mental muy diferente de, hombre, vamos a ser empáticos, vamos a ser compasivos, sin dejar de ser firmes y sin decir lo que hay que decir de una manera
muy honesta, muy franca, muy profesional. Vamos a ver qué dicen ustedes, que nos digan la verdad. Voy a ir navegando en los temas. Sí, que no oculten. Es que aquí están respondiendo las preguntas, Paula, las preguntas que tenemos están respondiendo acá. Que digan la verdad, perfecto, que no se guarde nada. Con empatía, Sí, poniéndonos en los zapatos de los demás, ¿no, Paula? por supuesto. Igual también en el chat nos están dejando algunas respuestas, aunque la invitación es a que escaneen el código QR y de esta manera podamos ver en pantalla cada uno de estos resultados. Excelente, perfecto. Eso, con empatía. ¿Qué más? Con transparencia y consideración. Perfecto, que es como una combinación de las dos anteriores, con verdad y dignidad. Resaltemos esta palabra de la dignidad. El momento de transición, cuando hay una desvinculación, es un momento para algunos definitorio. Ahora vamos a hablar de eso. Con el mismo respeto y empatía con el que me contrataron. Excelente. Así como me contratan, como tratando de yo ser la estrella de la organización, así espero que sea cuando me desvinculo, que nos digan el motivo real de la desvinculación. Sí se sabe, porque puede pasar que sea una desvinculación colectiva y la persona que lo está haciendo pues tampoco tenga mucha información y sea una persona que no puede, lo que quiero decir es que no se puede especular allí, ¿no? Con respeto y empatía, perfecto, con respeto y asertividad en la comunicación. Respeto es una palabra que sale mucho, empatía también, sin atropellos, con consideración, que fueron empáticos y expliquen los motivos de la desvinculación. Bueno, voy a mostrar otros ay, perdón, aquí lo puse más pequeño, no importa, voy a ponerlo grande otra vez porque quiero mostrarles todos los comentarios que están saliendo bien. Aquí voy a cerrar esto, que me hablen con consideración. Uy, es que tenemos muy buena participación, yo ya no puedo ir de uno en uno. Me gustaría, si la terminación es sin justa causa, que me indicaran el motivo real, que sean sinceros. Bien. Creo que entendemos mucho de lo que estamos viendo hoy. Mi respeto y dignidad, bien. No sé, Pablo, si un comentario antes de mostrarte los temas que queremos abordar hoy. Sí, por supuesto. Incluso mira que acá en el chat algunas personas no alcanzaron a leer el código QR, pero la mayoría sí enfocan mucho sus respuestas en la empatía, en el respeto, que seamos concretos y con respeto para todo el tema de los derechos en los dos roles, que se maneja como empleado y empleador. Y básicamente esos son como los comentarios a términos generales. Sí, podría uno pensar que respeto, empatía, franqueza, ¿no? Que me digan lo que está pasando, que no se oculte información. Pero bueno, sobre eso vamos a profundizar. Entonces creo que estamos muy bien enfocados. La mayoría de las respuestas seguramente ustedes van a encontrar que tienen mucho que ver con lo que ustedes ya nos están diciendo. Como yo les contaba, nuestra organización, ya les dije, yo me llamo Miguel Upegui, dirijo una organización que se llama LHH, que es Lige Harrison, que es la empresa probablemente más grande globalmente de ayudar a las personas a transitar de una carrera a otra. Eso se llama outplacement o transición de carrera. Por eso tenemos información de esto. Muchas de las respuestas que yo voy a darles tienen que ver con investigaciones que hemos hecho. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué hablar de esto? Ya les voy a dar algunos datos y esto también nos sirve a nosotros para entender cuál es el tono de nuestra conversación el día de hoy. Porque hay que tener cuidado y atención al proceso de desvinculación de una persona o de varias. Y lo primero es saber que el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios las desvinculaciones son parte de la vida. Es una madurez que los profesionales de cualquier nivel empezamos a tener después de algunos años de experiencia. Es parte de la vida, es prácticamente inevitable que haya desvinculaciones. No es un tema necesariamente único y particular, no es personal. Las desvinculaciones son inevitables. Se necesita apoyo para quien sale de la organización como para quien se queda. Las personas que se quedan están observando. Un empleador responsable protege la marca y la moral de la organización. Es decir, quienes de nosotros que estamos en esta conversación tenemos roles de liderazgo, somos empleadores, manejamos equipos, proteger la marca y la moral de los que quedan es muy importante y hay formas de hacerlo. Y después de que se hace un proceso de desvinculación, hay lo que tú mencionabas ahorita, Paola, que es la revitalización, que es cómo hago yo para aumentar la moral de las personas que quedan en la organización, sin decir cosas que no son de nuevo, que ustedes no lo dicen, pero que la revitalización y mantener la empresa con una alta moral es muy importante, ¿no? Esos son los temas que vamos a tratar ahora y pues Paola tiene unas preguntas, vamos a tener una conversación. Pero miren algunas estadísticas. El barómetro global, que es una medición que hace nuestra organización en todo el mundo, dice que casi el 90% de los empleados
califican como un despido como su mayor preocupación. Hay otras, ¿no? Está el tema de la flexibilidad laboral, está el tema de ser híbrido, de la cultura, que respeten mi personalidad y mis principios, corrupción, todos estos temas, ¿cierto? Que haya crecimiento, que haya desarrollo, pero realmente preocupación que todo el mundo tenga es, hombre, que venga un despido y que no me avisen a tiempo y demás, 89%. Y los verdaderos líderes son aquellos que acompañan al equipo en las etapas de desvinculación. Los verdaderos líderes son la primera cara que los colaboradores ven. Si bien es cierto, yo les decía que nuestra empresa, LHH, se dedica a ayudar a las empresas en estos procesos, recomendamos muy profundamente que la primera cara que ve una persona, con la primera persona que se hablan de estos temas, no sea un externo, que nosotros estamos ahí para ayudar, sino sea el jefe, el líder, el supervisor directo o la cara más conocida en la organización. Bueno, pero de eso vamos a profundizar un poco. Entonces, Paola, ya estoy listo para que tengamos esta conversación. Yo quería como contarles esto para dar una buena introducción y sin más, pues ya podemos ir avanzando. ¿Qué te parece? Claro que sí, y hablando en este tema de desvinculación que es tan importante, con tantos hitos, pormenores, etcétera, pues también el tema de la empatía, el respeto. Yo quisiera preguntarte por qué es tan importante que hoy las empresas y especialmente las pymes hablen de cómo manejan los despidos. Sí, perfecto. Esta respuesta tiene muchas perspectivas, Paola, y empecemos por la más grande. Conseguir talento no es fácil. Entonces tú me dices, pero Miguel, estoy hablando que estamos desvinculando, ¿por qué me habla de conseguir talento? Porque la gente está observando. Es muy importante cómo se desvincula, cómo se vincula. Ahí, no sé si ustedes habrán conocido, esto es, pues ya, seguramente muchos de acá esto era de otras épocas, pero Jack Welch, que es tal vez uno de los referentes del liderazgo, él fue presidente de General Electric, que en ese momento era una empresa, bueno, todavía lo es una empresa gigantesca. Él tenía una forma de entender la cultura de la organización. Y él decía que la cultura de la organización es lo que la gente percibe, la persona que se queda percibe cuando ve que otras personas salen. Es decir, la forma en que las personas salen de la organización y la forma en que son tratadas es el mejor termómetro de la cultura. Por eso es tan importante, porque todos estamos observando, todos decimos un poco la pregunta que hacíamos ahora, ¿cómo lo van a hacer conmigo? ¿Cierto? Yo me hago esa pregunta, ¿qué va a pasar conmigo cuando esto pase? Yo estoy observando. Entonces, de la manera en que esto sucede, pues eso es una de las primeras respuestas. Y en un entorno laboral que es cada vez más transparente y conectado, la información fluye muy rápido, una desvinculación mal manejada puede deteriorar muy gravemente la reputación de la organización. Por eso es muy importante, hay que saberlo hacer. Hay estadísticas que muestran, hay un estudio que hace McKinsey, nuestra gran consultora, que dice que el 70% de una desvinculación tiene que ver con la forma en que se manejan las emociones de las personas. Entonces, es muy importante que nosotros le prestemos atención a esto. Y para las pymes en particular, el clima laboral es mucho más íntimo, la voz es mucho más cercana, tiene mucho más peso. Entonces, el cuidar el proceso humano de la salida es clave para mantener la confianza. Entonces, yo diría que es principalmente para poder seguir siendo vigentes en el mercado y seguir siendo atractivos para personas que queremos atraer a la organización. Todos tenemos una reputación que cuidar como profesionales y como empresa, y es el proceso de vinculación, uno de esos momentos en que se definen cómo soy yo con las personas que trabajan conmigo, ¿no? Aquellos liderazgos que son como que se toman decisiones más por un impulso más que por un proceso, eso la gente lo está observando y puede generar una reputación en el mercado. Yo no voy a trabajar en esta empresa porque toman decisiones que uno no sabe, porque no son correctos en la forma en que lo hacen. Yo diría que eso es lo más importante, la reputación, Paola. Ok, tú hablabas que hay que saberlo hacer y hay que hacerlo bien. Entonces, mi siguiente inquietud sería, ¿qué señales indican que una empresa no está gestionando bien sus procesos de desvinculación? Cuando toma por sorpresa, lo primero que uno diría, cuando las personas no lo ven venir. Un proceso de desvinculación es esencialmente un proceso de gestión del cambio. Y eso, como todos sabemos, el cambio, lo que más genera una buena transición, un buen proceso de cambio, es lo que mejor apoya un proceso de estos, es la clara comunicación, ¿no? La comunicación confusa o abrupta, que tome por sorpresa a las personas, esa es una señal, ¿no? De que algo no se está gestionando bien.
que el líder no aparezca. Ese es como que, hombre mío, ¿dónde está mi jefe? ¿Dónde está el gerente de la compañía? ¿Por qué no lo veo? ¿Qué pasó con él? En el mundo del liderazgo y en el cine hay muchas historias que muestran estos procesos de desvinculación. Hay una película muy famosa que se llama Jerry Maguire, que es de los 90, que algunos conocerán, y ahí se ve una parte en el proceso en que él pensaba, el Jerry Maguire pensaba que lo iban a felicitar por haber hecho un comunicado y resulta que no, que lo iban a despedir y él como que no se la vio venir. O sea, ahí uno puede ver muchos ejemplos de esos. Un lenguaje muy técnico, que tratemos de echar la culpa a cosas como técnicas, como tratar de adornar con lenguaje excesivo desde la parte más corporativa y técnica. Falta de comunicación con los que se quedan es otro indicador de que se está gestionando mal el proceso de la desvinculación. Y ahora en el mundo de las redes sociales uno puede darse cuenta que la gente empieza a hacer algunos comentarios o empieza a dejar de publicar cosas positivas de la empresa y eso puede ser un buen termómetro de que algo no se está gestionando bien en la desvinculación. Porque estos son síntomas de que la persona dejó de decir cosas de la organización. Ustedes saben que cada uno de nosotros se vuelve un embajador de la marca en la que está y publica cosas en redes y está pendiente y dice y apoya y empieza a bajar un poco la interacción de los funcionarios. Uno dice, algo está pasando mal en el proceso de desvinculación. Pero yo creo que lo primero, Paola, comunicación. Si la comunicación es confusa, ahí hay una primera señal de que eso no va a salir bien. Ok. Me llama la atención un comentario que nos hace uno de nuestros participantes en el chat. Ricardo, las personas nunca se llevan el recuerdo el día en que los contrataron, sino el día y la forma en que los despidieron. ¿Qué opinas? Me parece estar oyendo a Jack Welch, ¿no? Así lo decía él. Exactamente eso. La forma en que me despiden dice mucho más de la forma en que me contrataron. Totalmente. Por eso es tan importante. Estoy totalmente de acuerdo. Ok. Desde tu experiencia en LHH, ¿cuál debería ser el rol del líder inmediato, de ese supervisor, de ese jefe, al momento de comunicar una desvinculación? Es la cara humana, Paola. El líder tiene una responsabilidad, y me voy a volver un poquito al concepto mismo de liderazgo. Quienes estamos acá que decidimos asumir el contrato de ser líderes, porque ser líder no es simplemente un cargo que me dan ni una jerarquía, es un contrato que yo firmo de responsabilidad social prácticamente. Cuando yo asumo esa responsabilidad pasan muchas cosas. Primero que yo ya estoy montado en un escenario, eso es liderazgo puro. Yo siempre voy a estar expuesto a que me vean, eso ya pasó. Puede que yo diga, a mí eso no me gusta. Eso no podría cuestionarse si realmente un rol de liderazgo es algo que yo quiera hacer. Pero como lo primero es que uno diría, el rol de liderazgo es que uno está expuesto y que uno tiene que aprender a manejar estos temas. Uno tiene que aprender a manejar, a gestionar los procesos de desvinculación. Por eso yo digo que la responsabilidad de un líder es un contrato que se firma. Entonces, la cara humana. Primero, estar presente. Eso es lo más importante de un líder, estar ahí, ser la primera cara que ven, ojalá, en lo posible, ser la primera cara que ven. Y prepararse. Nosotros, de hecho, yo no estoy vendiendo, Paola, pero existen talleres que ayudan a los líderes a prepararse para una desvinculación responsable, ¿no? Existe forma que yo me prepare para hacerlo, ¿no? Yo diría que lo que uno tiene que tener en cuenta cuando el líder debe ponerse en los zapatos de los demás, que eso suena un poquito obvio, pero sobre todo siempre calibrar la dimensión humana de un proceso de estos, que eso no es fácil. Y miren lo importante que es. En nuestra empresa, ya les dije lo que hacemos, nosotros conocemos a personas que se presentan, la mayoría, sobre todo después de muchos años de experiencia, se presentan de la siguiente manera. Yo soy Miguel Upegui de LHH. Yo soy Carlos Ramírez de Coca-Cola. No, el segundo apellido es mi empresa. Es una identidad. Eso tiene que ver con temas muy profundos de la persona. Entonces, cuando a mí me desvinculan, me están quitando parte de mi identidad. Y por eso es que hay tanta comunicación y tanta preocupación ahora por temas relacionados con el bienestar y que tengamos una vida que se reduzcan las horas laborales y todo eso que está pasando, que tengamos una vida más allá de la organización, tiene que ver con que el líder debe ser consciente que el apellido de la persona es la empresa. Y que quitarle ese apellido es quitarle parte de su identidad. Pues con esa conciencia, desde esa conciencia yo pensaría que
vienen buenas intenciones del líder al comunicar. Entonces, temas importantes que hay que tener. Lo que va a decir, prepararlo muy bien. No decir cosas que no se pueden decir o que no sabe. No tiene nada de malo decir, hombre, Miguel, estamos en este proceso, se acaba el rol, no tengo mucha más información de qué va a pasar más adelante y quiero que sepas que hay cosas que yo no sé. Esto es lo que sí sé, se acaba tal día y viene el proceso tal. Eh, ese tono de vulnerabilidad también ayuda mucho a que la persona se sienta muy bien. Entonces yo diría que lo más importante es que el líder esté presente, que no se esconda, que parece raro, pero es muy común que un líder se esconda en un proceso de estos, que no deleguen a otros un proceso. Por ejemplo, yo soy líder de una unidad de negocio, soy el gerente, y yo delego en recursos humanos el proceso de vinculación. No, yo soy el primero que tiene que hablar con la persona, que todos los días habló conmigo de las ventas, de los procesos, de los proyectos, y de la noche a la mañana yo le digo que recursos humanos es el que está. Por supuesto que yo me puedo acompañar de recursos humanos, eso está muy bien, pero el que tiene que liderar la conversación es el líder. Entonces yo diría una combinación de estar presente, liderar la conversación y ponerse en una situación en la que se entienda cómo la parte de la identidad del colaborador que está siendo desvinculado, pues hay que tener mucha empatía con eso. No sé si respondo a tu pregunta ahí, Paola, bien. Dije muchas cosas. Clarísimo, clarísimo. Ahora bien, ¿cómo puede una empresa prepararse emocionalmente para manejar un proceso difícil sin deshumanizar? Sí, esa es una muy buena pregunta porque no sé si a ustedes les pasa, no sé si te ha pasado a ti, Paola, que a veces uno por mucho que se prepare, nunca, nunca es perfecto, ¿no? Como que tú dices, uy, sí, fue súper querido, mi jefe estaba ahí, pero pues yo no hubiera querido que me despidiera. Yo hubiera querido que, te voy a poner un ejemplo, a veces una persona dice, hombre, jefe, yo no me esperaba esto, yo puedo cambiarme de rol o me puedo bajar el salario, hagamos algo. Y el jefe puede decir cosas como, bueno, analicémoslo, voy a pensarlo, y por pena alarga el proceso. Yo diría que la primera parte emocional que hay que tener en cuenta es que muchos de los procesos de desvinculación, o el proceso de vinculación es inevitable en algún momento de nuestras carreras. Entonces, primero pensar que es parte de la vida misma ayuda a prepararse emocionalmente. Es un pensamiento estoico. Primero los líderes que digan, hombre, estas cosas pueden pasar y yo tengo que estar preparado. Entonces, ¿cómo afrontarlo para no volverse solo números y deshumanizarlo? Curiosamente, lo primero es darnos cuenta que esto puede pasar y que es parte de la vida, ¿no? Que esto no es una tarea rutinaria, que es algo, a pesar de que unas vinculaciones, las desvinculaciones pasan y es parte de la vida, no quiere decir que esto es un tema del día a día y que seguimos con negocios como es usualmente, business as usual, como dicen en Estados Unidos, sino que esto es un hito, esto es un tema importante y yo como líder le doy la importancia que es un poco lo que estábamos viendo allí. Entonces yo diría que una empresa, la mejor forma de prepararse emocionalmente, yo diría, es preparando a los líderes. Que las personas que tienen que tomar decisiones, que tienen que informar, estén preparados. Que no piense yo solamente en qué pasa con las personas que se van, sino cómo preparo a los líderes que están. ¿Y por qué eso es importante? Porque los líderes, los jefes, los supervisores, los gerentes que están tomando esta decisión, que tienen que informar esta decisión o que están tomando la decisión, también tienen una carga emocional y eso hay que prestarle atención. Yo me preparo para qué pasa emocionalmente con mis líderes para que ellos puedan manejarlo sin deshumanizar. Porque es que la deshumanización, Paola, puede venir porque yo no sé qué hacer. Entonces me vuelvo excesivamente rígido o no sé qué palabras usar o por el mismo miedo me aparto de las personas y no sé qué, me da como pena por no haberlo dicho antes. Entonces, lo primero es preparar a los líderes y pensar que siempre eso es un proceso y que hay que seguir unos pasos para que la comunicación fluya como en cualquier proceso de transformación, ¿cierto? Perfecto. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene un despido mal gestionado en la cultura interna y en la marca empleadora? Tú hablabas que definitivamente somos embajadores de marca todo el tiempo. Sí, sí, ahí hay muchos roles. Lo que acabas de decir de marca empleadora o embajadores de marca. La marca empleadora es uno de los conceptos, una de las ideas más poderosas en el mundo de los negocios. Así como en nuestro chat nos decían que todos estamos observando de la forma en que a mí me despiden, es la forma en que la cultura de la organización se define.
eso también empieza a volverse un vox populi en el mercado. Entonces, la consecuencia de un despido mal gestionado viene por muchos temas. Primero, no puedo yo hacer una revitalización rápida, que la revitalización rápida es lograr tomar tracción otra vez en mi negocio a pesar de la desvinculación que se hizo. Esa tracción se pierde. Se pierde tracción en los negocios y hay una disrupción más allá de la persona que se va, de que se quede, de que la empresa se demore más en volver a tener un resultado esperado después de la desvinculación. Hablando de marca empleadora, en el mercado la gente sí empieza a darse cuenta que hay empresas en las que tal vez no quisiera trabajar y que de pronto no ve otra opción, empieza a trabajar en esta empresa, pero está haciéndolo como un salvavidas mientras encuentra otro trabajo. Las empresas que tienen una regular o mala reputación en el mercado contratan gente, sí, pero contratan gente que está buscando más bien eso como un trampolín para otro lado, más no hacer una carrera allí. Entonces, el impacto que tienen en la reputación es muy importante, es muy fuerte y, y esa es una de las consecuencias más importantes. Pero yéndonos a los números, hay consecuencias en rentabilidad, porque además, porque puede que yo me esté ahorrando, que eso no es tan cierto, que yo me esté ahorrando algunas posiciones cuando hago una desvinculación. Pero después empiezo a tener problemas de rentabilidad y de ventas porque no puedo atraer los negocios que quiero por la moral de caída que tiene mi organización. Estoy empezando a tener problemas para atraer los talentos que necesito si tengo una mala reputación por una mala desvinculación que se está haciendo. Y en términos de procesos, para cerrar mi respuesta de la manera más concreta, es cuando un proceso de vinculación, digamos que pensemos en un proceso en que hay varios cargos que se están removiendo por cualquier razón, y si no se hizo una buena planificación, puede que yo esté desvinculando a las personas que no debería desvincular, porque no hice una buena planificación. Les voy a poner otro ejemplo que viene del mundo de las películas, pero de la vida real. En 2008, 2007, 2008 hubo una gran crisis financiera global que empezó en Estados Unidos. No sé si tú te acuerdas, Paola, o nuestros audiencias se acuerdan. Una caída del mercado hipotecario. La gente en Estados Unidos empezó a tener problemas para pagar los créditos y empezó a haber un problema, una burbuja gigantesca de muchos créditos en el mercado, pero poco recaudo. Y las empresas que se dedicaban en Estados Unidos, esos préstamos se compran, ¿no? Es como comprar cartera. Yo compro los créditos y tengo un inventario de créditos. Esos créditos empezaron a valer poco, porque no los estaban pagando. Y una de esas empresas que tenía ese problema, a la primera persona que despidieron fue el director de análisis de riesgo de la empresa. El director de análisis de riesgo era el último que tenían que despedir porque era la persona que les iba a ayudar a manejar la disminución del riesgo a medida que iban transitando esta coyuntura, y cuando hicieron las desvinculaciones, el analista de riesgo, el especialista en riesgo era el que tenía que seguir manejando el negocio. Entonces ahí se da cuenta uno como un proceso mal planificado, mal gestionado, puede no solamente tener un problema de cultura, sino un problema específico de resultados, porque puede que yo no me dé cuenta quién está saliendo de la organización, sino que simplemente lo haga desde el Excel. Eso es lo primero que no hay que hacer. Uno no puede hacer eso en un Excel. Tiene que ser un análisis mucho más estructural, desde los cargos, desde la importancia que tiene la contribución de cada rol, y ahí sí tomar las decisiones, ¿no? Entonces, el impacto es desde cultural, como lo decimos ahí, la empresa puede que no pueda volver a traer el talento que quiere, y en resultados inmediatos después de la desvinculación. Y hablando de eso, ¿qué pasa después de la desvinculación? ¿Has visto casos donde una desvinculación bien hecha fortalezca incluso la relación con el colaborador saliente? Totalmente. Y aquí podemos hablar de temas que a veces parecen traídos de la ciencia ficción y casos que son reales. Esto es un proceso de cambio, ¿cierto? Y en algún momento cuando se maneja también pueden pasar cosas como las que el empleado, el colaborador dice: lo mejor que me pudo haber pasado fue que usted me dejara ir de la organización porque yo necesitaba hacer algo diferente a lo que estaba haciendo en esta empresa. Ese es el mundo ideal, cuando el colaborador dice: hombre, yo salí en el momento perfecto, esta empresa manejó muy bien mi salida y yo encontré una mejor carrera después de salir de esta organización. Existe en el mercado, como yo les decía, que eso lo hace nuestra empresa, la función de transición de carrera. ¿Cómo le ayudamos a las personas a transicionar de un lado a otro? Entonces, digan ustedes que pasa lo siguiente.
En mi empresa hay una desvinculación de un área completa porque se acabó el negocio, no hay apetito de oferta, de demanda de lo que yo ofrezco, se acabó la unidad de negocio. Eso puede pasar, parte de la vida. Y yo le digo a las personas, miren, existe la posibilidad de que usted haga un proceso de transición de carrera en una empresa o con alguien especializado en esto que le ayude en ese proceso. Ese proceso tiene un factor psicológico de inicio de contención emocional. Y cuando la persona llega a este proceso y se siente contenida emocionalmente, que le dan un futuro, una posibilidad, y le empiezan a demostrar que no es la primera vez que le puede pasar, que le pasa a muchas personas, y que hay un mundo por fuera que puede ser muy positivo, ahí es que no puede haber casos de negocio en lo que esto sucede. De hecho, mi caso de negocio es uno. Paola, yo puedo contar mi historia. Yo trabajaba en una super multinacional, vino un problema de reestructuración o una situación de reestructuración, y entré yo en ese paquete, ¿no? Y mi apellido era el nombre de esa empresa. Yo me llamaba Miguel Upegui de tal empresa. Era mi segundo apellido, mi primer apellido en muchos casos. Era mi identidad. Yo todo lo que hacía era vinculado con esa empresa, más de 10 años allí. Y me di cuenta que yo tenía un oficio mucho más allá de lo que estaba haciendo, que tenía que ver con la consultoría del entrenamiento en temas de liderazgo y de ventas. Y yo tenía esa espinita por ahí metida en algún momento, pero no lo había podido hacer en la empresa. Cuando me dan esa oportunidad y me guían profesionalmente y yo empiezo a encontrar ese propósito superior dentro de lo que yo hacía, para mí, yo diría que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo, en directo, soy el primer caso de una transición bien manejada. Entonces, yo diría que si nosotros logramos acompañar a las personas después de la transición, después de la desvinculación, o por lo menos ofrecerles alguna opción de que ellos puedan tener una ayuda después, ahí hay casos que se pueden fortalecer la relación. ¿Por qué? Porque yo digo, hombre, yo salí de esta empresa, pero se portó tan bien conmigo, que me dio este proceso, que me ayudó a salir de la organización, y yo siempre voy a tener un buen recuerdo de esta empresa, que es mi caso. Yo tengo un gran recuerdo de mi empresa porque me dio la oportunidad de hacer un proceso bien manejado. Fue generosa conmigo en términos de, y ojo, no generosa en términos de la plata que me dio para salir, porque saben que, doctoras y doctores, la plata se acaba. Uno puede invertir en algo, le puede ir bien o le puede ir mal, pero la plata se acaba. Pero un proceso de transición en el que lo ayudan a encontrar otro propósito importante, eso se queda con uno por siempre. Yo diría que esos casos pueden ayudar a hacerlo. Una persona que se desvincula y siente que es acompañada después del proceso, se vuelve embajadora de la marca. Nosotros les recomendamos a nuestros clientes que también hagan una llamada de vez en cuando a las personas que se desvinculan. Por ejemplo, se desvinculan y le llaman después a ver cómo siguen, cómo están las cosas. A veces no es lo más agradable, pero es bueno hacerlo, ¿no? Entonces, pensar como empresa, como pyme, digamos, como que mi vínculo con un empleado no termina solamente cuando se va a la organización, sino en tener un poquito de empatía de qué pasa con esa persona después. Ahí es donde se construyen los casos de éxito, Paola. Ok, y pensando como pyme, ¿qué puede hacer una pyme que no tiene un área de talento estructurada para manejar bien estos procesos? ¿Qué nos puedes recomendar? Lo básico es planear. Entonces, planear que esto puede pasar. Procurar que esto no sea un tema muy abrupto, sino preparar en que eso puede pasar. Y si yo soy una empresa que yo soy unipersonal, digamos, yo tengo, pues es decir, que soy yo el jefe, el que vende, y tengo 4 o 5 personas, y yo soy el que tiene que hacer el proceso de vinculación, tiene que comunicarlo, tiene que ir a conseguir la plata para pagar el despido, ¿verdad? Eso, yo prepararme para esa situación, hacer webinars, bueno, estos son cursos de cómo me preparo yo para tener comunicación asertiva con las personas, cómo se prepara un proceso de vinculación, cómo se comunica. Yo prepararme yo usaría una palabra, ser humilde en que yo no sé de esto y que tengo que prepararme y que tengo que buscar asesoría, que puede ser, como digo, cursos y demás. Hay mucha literatura disponible, pero no dejarlo como simplemente es un tema de dinero, voy a tratar de dar la mejor liquidación y ya. No, es una comunicación, es yo prepararme para tener una comunicación, una transición empática, ponerme en los zapatos de la persona, dedicar el tiempo a estar presente, ¿no? Eso yo diría que digamos que la gran diferencia con una empresa grande sería en que si yo no tengo un equipo de líderes que se encargan de esto, soy yo el que se tiene que preparar para hacerlo.
Pensar, yo diría que la forma de definirlo es darme cuenta que parte de mi liderazgo, como dueño de una empresa, tiene también que ver con cómo gestiono yo las desvinculaciones de personas que están en esta transición. Yo diría eso, Paola. Ok, perfecto. ¿Cómo se conecta el manejo de buena salida con la propuesta de valor como empleador? Esta es una muy buena aproximación, porque a veces uno piensa en esto, Paola, como yo solo pienso en marca empleadora de estas circunstancias cuando alguien se desvincula. Pero ustedes imagínense que en el proceso de contratación yo hable de esto y yo diga, mire, nuestra empresa, además de tener una buena cultura de trabajo, de un modelo híbrido, de algunos beneficios, tal, qué sé yo, todo lo que pasa, también tenemos un programa de vinculación para cuando las cosas no funcionan. Nosotros damos, por ejemplo, parece que estoy vendiendo, Paula, pero por ponerlo de ejemplo, nosotros tenemos un programa de outplacement para los líderes de la organización para cuando se vinculan de la organización. Y yo hablo de eso desde el inicio, la gente dice, wow, esta empresa, de la forma que trabaja con las personas que se van, pues también me atrae porque yo creo que todos los seres humanos sabemos que en algún momento podemos perder un trabajo o puede haber una reestructuración. Si a mí me lo dicen con claridad desde el principio, mire, si esta situación se presenta, nosotros vamos a manejar muy bien esto, porque nos asesoramos aquí o allá o tenemos un proceso para esto. Entonces, como parte del paquete, si se habla de esto, eso es muy bien recibido, porque bueno, si las cosas salen bien, pues no se va a usar el proceso de desvinculación. Pero si no, como eventualmente puede pasar, eso pues está vendiéndose al principio. Un despido bien manejado, una desvinculación bien gestionada, refuerza el mensaje de que la empresa se preocupa por las personas y se siente honesto. Porque como ustedes lo dijeron y lo hemos venido diciendo, de la forma en que a mí me despiden, es la forma en que se siente que tratan a los demás. Entonces, la propuesta de valor como empleador, se puede dar desde el momento en que yo vinculo, contando o manifestando que yo tengo un proceso al respecto. Ok. Ahora bien, y con esta última pregunta cierro ya como mi intervención y doy paso a algunas preguntas que nos han llegado en el chat y es, Miguel, si tuvieras que dejar un mensaje a quienes hoy enfrentan una decisión difícil de desvincular personas, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese mensaje clave? Bien. Como todo en el mundo de las relaciones, de las empresas y sobre todo en el mundo del liderazgo, y yo tomo el tema del liderazgo porque eso es un tema de liderazgo, la mentalidad es la que nos pone en el lugar correcto, las intenciones que yo tengo. Lo primero que si yo tuviera que definir en una sola frase, es recordar que detrás de cada desvinculación, detrás de cada carrera profesional, carrera laboral, hay una historia de vida. Esa es la aproximación que debe tener un líder para estos procesos. Yo diría que eso es lo primero. Todo lo legal, lo financiero, lo contable, lo laboral, es una consecuencia de esa primera intención que yo tengo acá. No quiere decir que yo tenga que pagar muchísima plata, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con yo tener una conciencia de la historia de vida que tiene en cualquier persona que se está desvinculando en la trayectoria que se está haciendo. Y como que vinculado con eso, yo tendría el mismo cuidado en desvinculación con el mismo cuidado que tengo cuando contrato. Es muy similar. La forma en que yo lo hago cuando sale es muy parecido a cuando se desvincula. Esa conciencia es lo primero que hay que tener y de ahí se deriva la preparación que yo tengo para tener esa conversación. Eso diría que ese es como el consejo principal. Y yo diría que en la periferia hay otros temas que hay que tener en cuenta. Primero, que esto es parte de la vida, que yo como líder voy a tener que manejarlo, que tengo que también hacerle entender a mi colaborador que eso es parte de la vida y que las cosas seguramente van a salir bien más adelante. Entonces, como que tener en cuenta que parte de mi rol como líder es esto, que esto lo tengo que aprender a manejar. Y así mismo, como estoy diciendo, estoy hablándole a las personas que que son los dueños de su empresa, que hacen todo esto al tiempo, pero también tengan en cuenta, por favor, a los líderes que tienen que gestionar estos procesos. No los dejen solos. Los líderes que tienen que tomar una decisión de desvincular también tienen una carga emocional. Yo diría que esos tres punticos, Paola. Ok, perfecto. Bueno, voy a leer un par de preguntas que nos han llegado de nuestros asistentes. En el chat les he dejado nuestra encuesta de satisfacción del día de hoy para que por favor nos apoyen con su
participación. Alejandra nos dice, ¿cómo se maneja una desvinculación en casos de hurto o agresión? Sí, hay una frase que yo oigo con mucha frecuencia que nos ayuda muchísimo en esto. Cuando hay sospechas y está evidente, primero hay que tener evidencia que eso es así, documentar, mucha documentación, pero Paola, aquí la palabra es rapidez. En casos en los que hay alguna sospecha de dolo, de mala intención, rapidez. No darle espera a tomar una decisión. Si yo tengo ya las pruebas, tengo evidencia, rapidísimo. No hay nada peor para la reputación de una empresa que temas relacionados con esto se demoren y no se tome una decisión a tiempo. Porque así como las personas que se desvinculan de una organización van a estar comentando y emitiendo algún tipo de juicio de la empresa, también en la empresa la gente de pronto se da cuenta que algo sucede y la organización no toma acción sobre temas relacionados con valores. Entonces, eso no es negociable y tiene que tomarse de gestión rápida. Yo diría que la principal cosa es hacerlo rápido. También tener en cuenta que la comunicación tiene que ser muy clara con los que se quedan, porque pasó esto hasta donde se pueda, hasta donde la parte legal lo permita decir qué se puede decir. Pero es muy importante que todos los demás sepan que algo pasó, porque también puede pasar, y lo digo por experiencia, nos ha pasado que la gente considera injusto que una persona se haya desvinculado. Y por no haber comunicado que hubo un tema allí, pues de nuevo, hay que tener cuidado con los temas legales, que puede haber algo que no se pueda decir. Pero es importante que la gente sepa, cuando las cosas suceden, que se toma una decisión de estas características para que no haya más especulaciones y que la gente sepa que pues, las cosas siguen funcionando en la organización y que eso es un tema particular y único. Yo diría que lo más importante es actuar rápido ahora. Ahí el espacio que hay entre la primera sospecha que yo tengo que algo está pasando y que se toma una decisión, cuanto más tiempo pasa ahí, ese espacio de comunicación se llena de hipótesis, teorías de conspiración, chismes, por ponerlo así, pues esa palabra pues no es la mejor, pero ese espacio de tiempo que yo tomo una decisión se llena de cosas que yo no quisiera que se llenaran como organización. Ok. Vamos con Lady. Actualmente estamos en un proceso de integración con una compañía que compró la empresa y se han presentado despidos. ¿Cómo manejar el temor de los que se quedan, que no confían en que no habrá más despidos? Sí, yo creo que volvemos al tema del proceso y la comunicación. Y digamos que, es que yo insisto en algo, Paula. Es muy importante que las personas sepamos que las desvinculaciones son inevitables en algún momento de nuestras vidas. Puede que haya gente que cuente con una carrera que nunca le sucedió, pasa mucho, ¿no? Pero partir de esa base y procurar que nuestra empresa se dé cuenta que comunicar de alguna manera que eso es parte de la vida y que todos seamos hasta cierto punto estoicos, como lo decíamos, de que eso puede pasar. Bueno, cuando uno hace un proceso de estos, sí es muy importante que, si por ejemplo, si yo soy parte de la reestructuración o de la integración y yo soy responsable del equipo, yo tengo una responsabilidad como líder de decirle a los encargados de la transición que pongamos fechas muy claras en que hasta esta fecha es donde más volumen de movimiento en términos de desvinculación va a haber, para que no empiece a haber por cuentagotas después, que eso es tal vez lo que nos estás preguntando. Ese tema por cuentagotas después eso hace mucho daño. Ojalá exista una fecha límite en la que todo el mundo sabe que esa es la fecha en la que está la mayoría de las vinculaciones, sino que es un tema de cada día una persona. Por eso es que si yo hago parte de la planificación, es uno de los hitos muy importantes. Hay fechas y se deberían cumplir. Ese es uno de los temas. Ya dijimos que la comunicación, ¿no? La comunicación constante. Un jefe que está presente ayuda mucho más que cualquier otra estrategia de comunicación. Un jefe que así no comunique bien, pero que está presente, es la mejor estrategia. Entonces, si el líder está con la gente y está ahí al lado y también es capaz de decir, hombre, no sé qué más va a pasar, pero aquí estoy. Todos hacemos parte de este bote y aquí estamos. De este barco y aquí estamos. Entonces, el líder cercano que no se esconde, que está, que eso lo dijimos al principio, es muy importante. Una vez cumplido esto, que haya fechas claras y que los líderes son presentes y que están capacitados para esto, viene la revitalización.
Cuanto más rápido empiece la revitalización, las personas que se quedan se dan cuenta que por lo menos esta parte de esa desvinculación ya es parte del pasado, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque digamos que cuando uno piensa pasó esto que está pasando ahora, pues hay un proceso de revitalización que empezó rápido. ¿Qué es un proceso de revitalización? Es volver a construir la promesa de marca, volverla a reforzar. Recordemos que los que quedamos aquí somos responsables de que esto suceda. Yo diría que las fechas, que represente, y empezar revitalización lo más pronto posible. Perfecto. Vamos con nuestras dos últimas preguntas. Gladys, ¿cuál sería la recomendación si la persona no es competente para el cargo, pero hay una situación que protege al trabajador? Es decir, presenta episodios de depresión manifestada por el trabajador en incapacidades. Ese es un tema bien, bien difícil porque es una situación que se nos presenta a todos. Una persona que no cumple con las habilidades que necesita, no está dando resultados, pero tiene un fuero. Es una especie de protección que tiene que ver con algún tema de incapacidades, algún tema legal. Mira, volvemos al tema de cuál es mi intención y qué es lo que yo quiero hacer sabiendo que esta persona tiene eso. Pero también hay que saber que los líderes de las organizaciones tenemos que tomar decisiones para la organización, no para las personas individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que en algún momento evaluar cuál es el riesgo que yo tengo con una situación de esas, con esa persona en particular, financiero también de lo que desprenga y el resto de la organización. Todo el mundo está observando. El mejor líder es el que toma decisiones para la organización, no para una sola persona. Diciendo esto, lo que quiero decir es, habrá momentos en los que esos riesgos hay que ponerlos sobre la mesa, asesorarse y decidir si hay un camino que tomar, incluso si hay que pensar en algunos montos que haya que tener en cuenta o algún fuero especial que haya que reconocer. Yo diría que filosóficamente hay que pensar que las decisiones que uno toma tienen que ser para la organización. Eso es uno. Una vez nosotros nos demos cuenta que hay una persona que de pronto tiene ese fuero y que no está cumpliendo con ese cargo, puede también ser, y eso es un tema, vuelve a la mentalidad, nosotros tenemos que ser conscientes como líderes de que hablemos de temas, por ejemplo, de salud mental. Las salud mentales son enfermedades, no son circunstancias pasajeras. Si yo como líder soy consciente de que esa enfermedad se presenta, también puede ser que la persona cambió su forma de trabajar. Puede ser que esa persona ya no pueda estar en funciones operativas o que pueda estar en la calle manejando un carro visitando clientes, pero que sigue teniendo unas habilidades más analíticas, que de pronto yo pueda reubicar a esta persona en una posición en la que se pueda trasladar mucho del potencial que tenía a otra función. Eso es una forma de verlo también como, hombre, si sabemos que hay un fuero, que hay algún tema que puede ser difícil, pues también uno podría ver si hay que analizar la posibilidad que esa persona se mueva a otro rol de la organización que requiera que no esté expuesta por la condición que tenga. Pero yo diría que ese es plan B. El plan A es asesorarse muy bien y tomar la mejor decisión para la organización. Perfecto. Y voy a cerrar con esta pregunta. Frente a un caso, como dices, con dolo, ¿se puede comunicar el motivo de la decisión puntual al resto del equipo? Hay veces en que no, porque puede que parte del acuerdo con la persona que se va sea un tema de confidencialidad. Pues cada caso es diferente. Puede que yo tenga un acuerdo de confidencialidad con la persona que se va y yo no pueda comunicarlo, ¿no? Pero si yo comunico cosas como fue un acuerdo mutuo eh, y digo exactamente que fue un acuerdo mutuo y la persona, hicimos un acuerdo mutuo, no digo nada más, las personas pueden entender que algo pasó y de pronto es importante parar ahí. Entonces, lo que yo diría, y es muy importante ver cuáles son las condiciones con las cuales esta persona terminó su relación laboral, qué fue lo que sucedió y ver hasta dónde se puede comunicar. Es un comentario muy particular y muy de Miguel Upegui diciéndolo, pero por mi experiencia, yo busco la manera de comunicar lo más claramente posible, sin alterar tampoco la vida profesional de quien se va, porque pues no queremos generar una mala reputación que de pronto fue por un error que cometió, pero yo sí procuro comunicar, porque ese espacio se vuelve a llenar ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay personas que de pronto tú tienes que desvincular por un tema de valores, ¿cierto?
Y de pronto esta persona en redes sociales empieza a publicar cosas que estaba triste, que estaba deprimido, que pensaba haber pedido el trabajo. Y todos los que están dentro de la organización leen eso. Dicen, Miguel, es insensible, ¿cómo esta persona fue a la organización? Yo tuve ese caso, yo tuve que levantar la mano y decir, doctores, aquí no hubo una mala práctica en la organización, un acuerdo mutuo, no les puedo contar nada más. Listo. No dije por qué se fue, pero levanté la mano para decir, por favor, pongamos las cosas en contexto, porque eso puede suceder, ¿no? Pero yo diría que hay que ver cuáles son las condiciones. Hay acuerdos que no se pueden alterar, pero yo insisto en que las empresas tienen que ser muy cuidadosas en que temas de valores no se pueden dejar pasar y hay que actuar rápido. Perfecto. Bueno, Miguel, pues les estoy dejando en el chat y también Camila Altamar está dejando en el chat el LinkedIn para que puedan conectarse directamente con Miguel en caso de que tengan otras inquietudes y demás. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla empresarial. Con mucho gusto, muchas gracias por este espacio, Paola, y espero que tengan un excelente resto de semana y un buen festivo mañana. Muchas gracias a ti, a LHH, a todos ustedes que no se pierden esta cita todos los miércoles, las más de 300 personas que están aquí conectadas y que posteriormente van a revivir esta charla empresarial hablando de desvinculaciones responsables. Muchas gracias también a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, CH Colombia, Protección y Fundación Comeva. Nos encontramos ya en mayo, el 7 de mayo, con otras temáticas coyunturales para cada uno de ustedes. Miguel, muchísimas gracias, feliz tarde para ti y feliz tarde para todos.